Buen día para todos, mi nombre es John Martínez, estoy haciendo este video para cumplir con la tarea 2 de Antropología, el curso de Antropología, Cultura, un concepto antropológico. Este trabajo es para entregárselo al profesor Pablo Felipe García de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Yo pertenezco al CEA de José Acevedo y Gómez. Bueno, voy a hablar del pueblo palenque. Teníamos, digamos, la actividad de buscar un, una cultura, un pueblo que nos haya parecido más interesantes. En unos videos que vimos, a mí me gustó mucho el pueblo palenque. Este es un pueblo de aproximadamente 4.200 habitantes, una temperatura promedio de 31 grados centígrados en Palenque. Realmente se llama San Basilio del Palenque, queda ubicado en Cartagena, en Bolívar, cerca de Cartagena, a más o menos 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. El pueblo palenque pues, es un pueblo muy importante porque allí fue, digamos, el primer pueblo esclavizado que se liberó del yugo de la esclavitud en ese momento. Hay unos personajes principales. El personaje se llama Benkos Biou, perdón. Él es como el libertador de ese pueblo que en el siglo XVII ayudó a todo su pueblo, que en su mayoría eran negros, esclavos negros, los liberó del nuevo reino de Granada y fundó este pueblo llamado San Basilio de Palenque. Tenemos otro actor principal que muchos conocemos, que se llama Kip Pambelé, que es un boxeador que fue muy importante para la historia colombiana. Es importante mencionar que Benkos vio, pues los llevó como a la libertad de la esclavitud, y es importante mencionar que las personas de raza negra en ese momento eran considerados como cosas, como objetos. ¿Sí? No eran considerados humanos, sino eran considerados objetos, y los vendían en el mercado de los esclavos en Cartagena. Entonces a Cartagena llegaban personas de África. Digamos que nosotros lo llamamos personas, pero ellos en su momento los llamaban esclavos y eran objetos, no eran humanos. Bien, los vendían como cosas. La cultura palenque me impactó desde el comienzo, en que empecé a ver los videos, porque vi que tenían su propio lenguaje, y este lenguaje estaba construido con partes de otros lenguajes como el castellano, el portugués y el africano. Entonces es un lenguaje pues muy bonito y también muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Este es un lenguaje como cantado, como que hablan cantando, ¿sí? Me pareció también muy interesante que tienen un rito llamado el Lumbalú, que dura aproximadamente 9 días, perdón, y en estos 9 días ellos celebran pues el fallecimiento de las personas, y lo interesante es que lo hacen a través de cantos, de expresiones culturales de diversos tipos, cantos, danzas. Y ellos están muy orgullosos de ser un pueblo, de lo que son, digamos, de todas sus raíces. Son un pueblo muy feliz, como que todo para ellos es rumba. Todo lo combinan con felicidad y con música. Eh, en su descendencia, o la mayoría que compone este pueblo, son personas de raza negra, probablemente en su mayoría descendientes de africanos. Y en 1691 fueron catalogados como patrimonio inmaterial de la humanidad por su historia, ¿no? Porque ellos fueron el primer pueblo que se liberó de ese yugo. Eh, Hay algo que no me gustó tanto, y es que su desarrollo económico es muy limitado, y este desarrollo económico no es industrial, sino que es más artesanal. Entonces, en su mayoría, digamos, negocian con cerdos, negocian con aves y negocian con los pocos cultivos que tienen a nivel local. Les voy a colocar algo del idioma. Un segundo, espero que se pueda ver.
se puede ver. Bueno. Ok, bueno, lamentablemente no se puede ver el video porque tenemos una capa encima de grabación, mil disculpas. Bien, en el video pues simplemente mostrábamos unas personas que están hablando en el idioma que ellos generalmente hablan, pero ellos pues también, a pesar de que hablan su idioma palenque, hablan también el idioma español perfecto. Bueno, aquí ya pasamos a la otra parte de la actividad, y es que teníamos que definir qué era la cultura antropológica. Entonces yo voy a empezar indicando el concepto de cultura y de antropología, y más adelante desarrollo el concepto que nos están consultando. La cultura, pues uno la relaciona generalmente con con un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una comunidad o una sociedad. Sin embargo, cultura también se puede relacionar con, como cuando uno dice esa persona es muy culta porque sabe o tiene estos conocimientos o escucha música clásica. Entonces, son dos conceptos muy diferentes, y al que nos vamos a referir es el primer concepto, el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época en específico. Tenemos el concepto también de antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales de la cultura de las comunidades humanas. Dicho de otra manera, es el conocimiento del ser humano a través de todas sus vivencias, a través de todas de sus creencias, de su cultura, perdón, de sus creencias, de su religión, por ejemplo, de sus pensamientos políticos, pero pues esto ya es una cosa más seria visto desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, ¿qué es la cultura antropológica? La cultura antropológica es una rama del estudio antropológico que estudia al ser humano desde el punto de vista de las características de su cultura, asociados a donde él vive o a donde él ejecuta sus labores diarias. Es el aprendizaje del ser humano mediante el conocimiento y análisis de la cultura donde vive esta persona. Estudia lo correspondiente, entre otros, ¿no?, a su religión, a sus creencias, a los mitos, a las historias que se cuentan dentro de su cultura, a sus tabús, a lo que ellos consideran que es bueno, a lo que consideran que es malo, y pues que está asociado, digamos, a la comunidad donde él vive, ¿no? Porque sabemos muy bien que hay culturas, sociedades o comunidades que para ellos algunas cosas son buenas, que para otra cultura son totalmente malas. Entonces, pues, bueno, todo eso hace parte de la cultura antropológica y del conocimiento del ser humano desde este punto de vista. Otra de las consultas de la actividad era cuál era la importancia de haber indicado que Colombia es un país pluriétnico y multicultural en 1991. Entonces, de acuerdo a lo que yo pienso, lo primero es que pienso que Colombia es un país muy rico, porque tenemos muchas diferentes culturas, muchos diferentes estilos de vida, muchos diferentes tipos de personas, y pues tenemos un territorio, gracias a Dios, grande, donde se desarrollan múltiples culturas y múltiples etnias, todas ellas muy diferentes por el espacio geográfico que las distancia. Bueno, el hecho de que la Constitución reconozca esto quiere decir que los planes del Estado, los proyectos que tenga el Estado, van a estar muy relacionados a las características de los pueblos donde se desarrollan esos proyectos. Entonces esto es algo muy importante porque ayuda a conservar de cierta manera la cultura local. Desde mi punto de vista, pues falta explotar mucho el tema cultural, es decir, falta explotar mucho la individualidad que tenemos en cada una de las culturas que hay en Colombia, porque pareciera que a nivel local las personas no valoraran mucho su cultura, pero viene una persona extranjera y empieza a valorar eso que nosotros todavía ni siquiera estamos valorando, ¿no? Ni siquiera estamos visualizando. Entonces esto es muy importante porque esto es lo que nos hace únicos frente a un público internacional. Eh, un tema, por ejemplo, que me gustaría que no fuera solamente en ese lugar, sino en todo Colombia, es el ejemplo de los paisas. Yo no soy paisa, yo soy bogotano, pero veo algo muy bueno en los paisas, en la cultura paisa, y es que ellos protegen mucho lo que son. Su identidad cultural es para ellos súper relevante, ¿no?
Entonces ellos quieren diferenciarse de los demás y eso es supremamente importante para poder conservar esos rasgos que los identifican a ellos como paisas. Y asimismo, en general en todo Colombia deberíamos hacer eso mismo, proteger lo local y de esa manera eh, multiplicar la manera como nos observan y nos ven desde otro lugar, como unos individuos únicos o un grupo de individuos con unas características únicas, una cultura única. Y por último, pues indicar que tenemos que fortalecer precisamente lo que estaba diciendo, eso que nos hace únicos, que nos hace personas o culturas específicas que todo el mundo quiere conocer, que todo el mundo quiere imitar. Es eso, muchísimas gracias por atender a este video y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.